Estimados amigos, nuevamente aquí en Plataforma Democrática para discutir los problemas más acuciantes del país. En esta oportunidad, además de la presencia de Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput, nos acompaña Daniel Ibáñez, analista político del Centro Uñac, una joven promesa en esta materia, y hemos querido tener el honor y la satisfacción de poder participar en este diálogo que va a versar sobre el tema del momento, que sin duda es la decisión gubernamental de dar una cuarentena como medida para enfrentar el coronavirus. Bueno, lo que yo quería para empezar esta discusión, esta conversación, es señalar que la segunda ola ya aparecía incluso desde el mes de noviembre del año pasado, en momentos en los cuales el señor Sagasti y todos los que hoy día conforman gobierno, el Partido Morado, incluyendo su jefe, hacían campañas desde los medios de comunicación para que la gente saliera a las calles, y algunos médicos se prestaban para decir que eso no tenía ningún tipo de consecuencia. Posteriormente, la posición del gobierno de Sagasti ha sido ambigua, ha farfullado, no ha establecido ninguna declaración clara, y lo bueno de lo malo que escuchamos el día de hace un par de días ha sido fundamentalmente el reconocimiento que sí estamos ante una grave situación que amenaza la salud de todos los peruanos. Quisiera, Daniela, que tú compartieras tus primeras impresiones sobre esta declaración de emergencia que ha dictado el señor Sagasti, y comentaras brevemente también las medidas que se han dictado por consiguiente. Adelante, Daniela. Muchas gracias, Ángel, y un gusto estar con ustedes en Plataforma Democrática junto a Juan y a Vitocho. Bueno, como he expresado en reiteradas veces, yo no estoy de acuerdo con esta medida de parte del gobierno, desde un punto de vista ideológico y también desde un punto de vista práctico. Desde un punto de vista ideológico, me considero liberal en lo económico y en lo político, y considero que una cuarentena draconiana como la anunciada por el gobierno va en contra de las libertades y atropella sobre estas, especialmente en un país como el Perú. En segundo lugar, desde el punto de vista práctico, creo que esta medida no va a ser efectiva, especialmente dada la experiencia casi idéntica el año pasado, dadas las medidas que se dieron del gobierno, que resultaron en igual o inclusive más contagios en las épocas de máxima restricción gubernamental. Esto no lo digo yo, lo dicen los datos. Si es que uno se pone a ver World in Data, uno puede ver que los contagios continuaron, inclusive el exceso de fallecidos estuvo muchísimo más alto en las épocas de máxima restricción, porque, como dice una declaración de Asociación de Contribuyentes el día de ayer, si es que restringes el número de horas que una persona puede salir a la calle, se generan más aglomeraciones. El toque de queda es contraproducente a querer generar menos contagios, y eso lo hemos visto el año pasado, y lamentablemente vemos una continuidad del gobierno de Vizcarra en el gobierno de Sagasti, con Pilar Macetti a la cabeza, que para mí ya se le quedó muy grande el cargo. Y por último, creo que va a hacer mucho daño a la economía. Hay varios estudios a nivel global que dicen que en los países más pobres las medidas restrictivas van a generar más muertes por desempleo que por el COVID mismo. Esto es muy preocupante y aplica también al Perú. El año pasado, en momentos picos, vimos 6.300.000 desempleados en agosto, y si es que la cuarentena se extiende más de 15 días, podemos ver una situación aún peor en una economía informal como la que tenemos. Muchas gracias, yo comparto esa primera apreciación. Es cierto, aquí hay un continuismo esencial entre lo que hizo Vizcarra con pésimos resultados y lo que está pretendiendo hacer el señor Sagasti y el nuevo gobierno. Efectivamente, la misma película que la podemos contar, y a diferencia de la vez anterior donde había algún tipo de lugar para la sorpresa, en esta oportunidad casi todos los hechos de alguna manera
están encajados en una línea de muy probable repetición. Yo quería preguntarte a ti, Vitocho, a la luz de esta reiteración que uno no termina por qué entender, porque la película que hemos visto se ganó el Oscar a la peor performance de gestión de pandemia, y eso no lo hemos dicho los analistas, los políticos aquí en el Perú, sino eso es un premio mundial. Organismos internacionales han dicho que la gestión peruana en este rubro ha sido desastrosa, ha sido la peor en el mundo. En consecuencia, ¿cómo esta película ya trasnochada y vieja puede servir de guía para poder enfrentar esta segunda ola de la pandemia que la misma ministra dice que tiene visos de mayor peligro? Víctor Andrés. Bueno, es cierto, ¿no? Yo entiendo que deben haber restricciones cuando se trata de cosas de emergencia, y ahí los liberales tienen alguna discusión, ¿no? Pero lo cierto es que estamos viendo un gobierno que es la continuidad del anterior, evidentemente, es la continuidad de Vizcarra, es el mismo gobierno con la misma gente sin Vizcarra presente, aunque desde fuera alienta a todos sus seguidores y a todos sus troles también, que siguen actuando financiados por el gobierno de alguna manera también. Y entonces vemos que la pandemia que llegó al Perú y que se anunció desde diciembre y enero, pero que inclusive salió un decreto supremo el finales de enero, dándole una serie de facultades al Ministerio de Salud para que pueda tomar medidas al respecto, y inclusive se asignó algún tipo de recursos. Estamos hablando de un mes y medio antes del 15 de marzo, que es la fecha clave de la cuarentena decretada por Vizcarra. Sin embargo, ese mes y medio antes no se hizo nada, y luego, una vez decretada la cuarentena, tampoco se hizo absolutamente nada. O sea, la solución del gobierno de este y del anterior es encerrar a todos y creyendo que así se combate la pandemia, y esto no es verdad. Por eso es que, no habiendo dado resultados la primera pandemia, la segunda no tiene por qué tampoco dar resultados, si en el lapso del tiempo transcurrido no se ha tomado ninguna medida importante. No han crecido, como se dijo, las camas UCI. Han crecido un mínimo porcentaje. No han crecido... no se ha logrado abastecer el oxígeno. Recién ahora, hasta ahora, no hay un reglamento para poder traer oxígeno o imponer un oxígeno cualquiera que pueda hacerlo. Hasta ahora la ley se ha dado hace poco, pero la norma, el reglamento tampoco está terminado. Entonces, no hay oxígeno, no hay camas UCI, no hay nuevos hospitales, no hay nuevas postas médicas, no hay más camas de hospital comunes ya para el resto de la gente que necesita por temas urgentes que no son COVID necesariamente. No hay reparto gratuito de mascarillas, no hay reparto gratuito de alcohol o instalación de nuevas conexiones de agua para la cantidad de peruanos que no tienen agua en sus casas. O sea, si no hay todo eso, ¿para qué pones la cuarentena? O sea, realmente es una cosa absurda. Y sobre todo, no hay vacunas. En Chile, ayer ya llegaron las vacunas, y en Chile están vacunando a mucha gente. En Chile ha llegado la vacuna Oxford AstraZeneca, que suman ya a las de Pfizer y Sinovac. O sea, tienen 4 vacunas o 3 vacunas en Chile, y ya les está llegando en este momento 11.600.000 dosis a un país que tiene 18 millones de habitantes. En febrero, estamos hablando de febrero. Aquí se ha anunciado que van a llegar 1 millón, que se reducen a la mitad, pero aún no llegan. Y estamos ya llegando a fin de mes dentro de 2 o 3 días. Entonces, realmente el manejo es pésimo. Pero es un manejo pésimo de la salud y de la pandemia. Pero lo peor es la parte económica, que va a afectar a la salud de todas maneras. El Perú ha duplicado su deuda externa en los últimos 5 años. Ha duplicado su deuda externa. Hemos pasado de 18% a 38, 36% en los últimos 5 años. Y
con PPK y Vizcarra hemos pasado de 22% a 38 o 36% el día de hoy, o sea, prácticamente 80%. Nos hemos endeudado por más de 110.000 o 120.000 millones de soles. Y el déficit fiscal es 9%, inédito en el Perú, inédito. Y de ese dinero, ¿dónde está? ¿En qué se ha empleado? Si no hemos aumentado las camas UCI como debemos haber aumentado. Cuando el señor Vizcarra dice que va a dejar 3.000 camas UCI para diciembre pasado, por supuesto que no hizo casi nada, algo de razón podía tener si lo llevaba adelante. O sea, había posibilidad de llevarla adelante, pero no, nadie lo hizo, ni él ni el gobierno siguiente. Y entonces ese es el problema, la ineficiencia y la incapacidad del Estado y de sus gobernantes, porque claro, la capacidad se contagia también, la actividad, la efectividad se contagia, viene de arriba hacia abajo, no va de abajo hacia arriba, es justamente al revés. Entonces yo creo que eso ha sido fatal en el Perú y lógicamente, ya lo han dicho ustedes, ya lo ha dicho Daniela con razón, aquí hay opiniones extranjeras que nos ponen como el país peor manejado del mundo en pandemia, en la parte de pandemia, en la parte sanitaria y en la parte económica. ¿Para qué seguimos repitiendo los errores del pasado? La gran pregunta, Víctor Andrés, pues, ¿por qué si esto es tan evidente, esto es casi axiomático, ¿no? Es a trasluz, aquí no hay ningún misterio. Lo anterior ha sido un fracaso rotundo, por más que Vizcarra como un loquito quiera decir lo contrario. Eso lo sentimos los peruanos y las calificadoras mundiales así lo han señalado. La pregunta entonces es, ¿por qué ante esta evidencia el actual gobierno no ha hecho un deslinde claro con ese pasado de vergüenza y no ha establecido las críticas a aquellos aspectos negativos, como por ejemplo el no contar con las pruebas moleculares, el preferir las pruebas rápidas sabiendo que eran insuficientes, el no haber dado un impulso fundamental a la construcción o importación de plantas de transparencia en todo el territorio nacional? ¿Por qué no se implementaron las camas UCI? Para ya no hablar de los hospitales que el señor nos prometió. ¿Por qué el señor Sagasti y su gobierno, pudiendo hacerlo, no han hecho un deslinde? Juan, la pregunta que te hago es, ¿pesan tanto las razones ideológicas y políticas, además de las simpatías de un entorno que es similar, para negar esta evidencia de que hay un pasado de vergüenza al cual hay que recusar? Juan. Bueno, yo no le reconozco un enfoque ideológico a Vizcarra y mucho menos a Sagasti. En el caso de ellos es simplemente un colectivo al cual los une intereses crematísticos, altos sueldos, prebendas, una serie de cosas vinculadas a la conveniencia de coyuntura, nada más. Y en eso están metidos organismos no gubernamentales, medios de comunicación, algunos pseudopolíticos que enriquecen, entre comillas, su vida gracias a su participación en una contienda electoral y que están defendiendo esa situación de privilegio. Sí reconozco, y yo creo que es una de las cosas buenas que ha traído la pandemia, la irrupción de jóvenes liberales en el debate, dentro de los cuales destaca Daniela. ¿Por qué? Porque la hegemonía del debate público en el Perú estaba en manos de estas personas mal llamadas progresistas, o progresistas por conveniencia también, que se vinculan en un sector de la izquierda, que te aseguran una serie de cosas, y cuando tú le haces clic a algo que han dicho, el conjunto vacío, ¿no? No hay nada, no explican, se justifican y simplemente se justifican en la generalidad y simplemente pasan a otra página, cosa que no está sucediendo con los jóvenes liberales que han irrumpido en el debate público. Hablan con datos, hacen uso de la evidencia y sobre todo nos permiten ver la esfera pública desde otro punto de vista, y eso es conveniente. Todavía no les dan cabida en los grandes medios de comunicación, que son parte de este colectivo siniestro que ha ocupado el escenario público, pero gracias a las redes sociales se están haciendo conocidos y yo creo que están permitiendo que se abran los ojos. En el caso específico de la pandemia, para tratar de complementar lo que han dicho Daniela y Víctor Andrés, yo quisiera decir otras externalidades, otras situaciones que van a venir como consecuencia de ello y de las cuales ni siquiera estamos hablando. En primer lugar, la gran catástrofe educativa que estamos viviendo. Mientras en países
como Colombia, que conozco muy bien porque estoy ligado académicamente a Colombia, o en Chile, por hablar de dos países vecinos, se están viendo los protocolos para que los niños estudien in situ, físicamente, porque la virtualidad no funciona, y las universidades en estos momentos tienen un esquema voluntario para el que quiere ir y en línea para el que se quiere quedar en su casa. Acá no, ni siquiera hay ese debate. Se ha optado por una virtualidad que lo único que está generando es una ampliación de la brecha entre aquellos que tienen más facilidades para las plataformas tecnológicas y aquellos que ni siquiera han tenido 10 horas de clase en todo el año. Y el peor ministro de Educación de este siglo, el señor Ricardo Cuenca, ni siquiera toma en cuenta esa situación como para poder plantear un mejor nivel escolar. Y la otra consecuencia de la pandemia, que ya la estamos viendo con el nivel de violencia, inseguridad y de nerviosismo que hay en la población, es la de la salud mental. Mira esa situación de falta de previsión. Tú muy bien señalabas, Ángel, y creo que también lo decía Vitocho y en su momento Daniela, hemos debido aprender algo de lo que ha pasado. Y como consecuencia de haber aprendido ese algo, generar las políticas públicas para este presente. Pero pareciera que no hemos aprendido nada. Y lo que sucede en estos momentos es que ante esta otra irrupción, la de la salud mental, que ya hay episodios lamentables en relación a eso, el gobierno tampoco viene haciendo nada. Y esa va a ser una de las grandes consecuencias que va a tener la pandemia en muy poco tiempo. Entonces, creo yo que acá, lamentablemente, la incompetencia está jugando un partido. Sagasti nunca dio la talla, su conjunto de ministros tampoco. Lo vemos en la forma como simplemente copian y pegan políticas de otros países. Sucedió con Zamora. Bastaba con leer el diario El País o Vanguardia o ABC o El Mundo para que 2 o 3 días después acá pusieran en práctica lo que se planteaba en España. Era un copia y pega, ¿no? Con la diferencia de que España es un país institucionalizado y con niveles de informalidad marginales. Pero sin embargo acá se copiaba y se pegaba. Igual está sucediendo ahora. Sin mayor tipo de análisis, estamos procediendo a una cuarentena que no va a servir para nada. Dentro del mismo tema, yo quisiera plantear un enfoque particular. Aquí en Plataforma Democrática, desde que comenzamos, habíamos expresado todos el peligro de que una situación de este tipo ponga en cuestión la realización de las propias elecciones y que detrás de esta decisión había una maniobra perversa por parte del poder de turno de perpetuarse en el poder indefinidamente. Ese es el tema que nos preocupa. Y en consecuencia, ahora que estamos en una situación álgida por el descontrol absoluto del coronavirus, la pregunta que tenemos que hacernos es si, de alguna manera, la explicación de esta conducta errática, ineficiente, ya no sé cómo calificarla, desastrosa del gobierno por parte de Sagasti, es solamente la reiteración de una estupidez totalmente digna de mejores causas, totalmente empeñosa, o si existe también, por lo menos en algún grado, una suerte de voluntad política, por lo menos de algún sectores radicales dentro del bloque en el gobierno, rojimorado, algunos halcones que quieren sacar provecho de una situación de este tipo a partir de que una suerte de crisis que desmoraliza, arrumba a la población, evidentemente tiene consecuencias políticas y les permitiría de alguna manera no solo postergar las elecciones, sino trazar una estrategia para permanecer en el poder. Esto es lo que yo quisiera discutir con ustedes, cómo estas medidas ineficaces de Sagasti en alguna medida están echando agua a la posibilidad de frustrar las elecciones, que podía ser la única manera de poder terminar con la pesadilla que estamos viviendo. Daniela. Sí, es una pregunta complicada. La verdad que creo que
uno solamente puede saber eso si está dentro del Palacio de Gobierno, dentro del Partido Morado. Yo no quiero afirmar que eso es lo que va a ocurrir. Yo creo que faltan 2 meses, todavía muy incierto lo que vaya a pasar. Lo que sí puedo decir es que las medidas de parte del gobierno de Sagasti claramente demuestran una continuidad de lo de Vizcarra. Eso es preocupante, creo que es una negligencia de su parte, creo que lo hemos visto atendiendo a eventos políticos, capaz, no eventos políticos, pero eventos irrelevantes, ceremoniales, en momentos de crisis, en algunos momentos a Sagasti, creo que es su natural pomposidad. Ahora, yo veo con mucha preocupación el accionar del Partido Morado y de ciertos actores del gobierno en general a partir de lo que ocurrió con la crisis de Merino. Y separando si es que uno está de acuerdo o no está de acuerdo con Merino, creo que dada las protestas, se posicionaron como los actores legítimos para poder tomar el gobierno, simplemente por el hecho que se opusieron a que Merino sea presidente o porque se opusieron a la vacancia de Vizcarra. Eso yo lo vi con mucha preocupación porque no respondía a las fuerzas políticas del Congreso actual, en el que Acción Popular tiene una mayoría, y naturalmente, a pesar que uno puede estar en acuerdo o desacuerdo con el gobierno de Merino, que fue muy fugaz, sí correspondía que capaz una fuerza mayoritaria ocupara el poder ejecutivo dada la vacancia de Vizcarra, ¿no? Dicho esto, inclusive con los resultados de las últimas encuestas que han salido, el Partido Morado se encuentra un poco estancado. Si vemos, por ejemplo, la última encuesta de Ipsos, sube mucho la aprobación del Partido Morado, no tanto de Julio Guzmán, pero del Partido Morado, a partir de las protestas en noviembre, pero esto se ha visto estancado en enero, ¿no? Y Acción Popular se ve como el que se perfila con mayores escaños en el Congreso en enero. Ahora mucho puede cambiar en abril. Yo no quiero pensar que el Partido Morado responde a una encuesta para poder imponer una cuarentena draconiana y asimismo a lo mejor estancar el debate electoral para que, digamos, el partido no se vaya más a la ruina con las encuestas y con la baja en aprobación. Sin embargo, también es cierto que se responde mucho a las encuestas, a la opinión pública, a la hora de hacer estas medidas, ¿no? Como son la cuarentena. Entonces, realmente como joven, como segunda elección presidencial en la que voto, para mí el peor escenario posible es que se retrasen las elecciones. Es algo lo cual no quisiera que ocurra, la verdad. Para mí tengo muchos años por delante en el Perú y capaz involucrándome, ¿no?, en el análisis político, en el activismo político. Para mí esta sería la peor situación posible, y que un actor como Vizcarra esté arengando o motivando que se aplacen las elecciones me parece la peor señal, ¿no? Porque a mí Vizcarra me parece el político más nocivo que tenemos en el Perú hoy día. Entonces, no quiero dar una respuesta definitiva, ¿no? Pero igualmente es preocupante, ¿no? Pero tienes razón, eso es verdad, todo lo que tú dices. Tampoco tenemos aquí una bola de cristal, pero hay indicios, pues, y la política es una ciencia que hace pronósticos y hace evaluaciones a partir de conductas que las puede proyectar con los límites del caso. Y lo que yo quería aquí decir es lo siguiente, que estas preocupaciones que tuvimos en los primeros programas de Plataforma Democrática, hoy día empiezan a ser conocidos y explicitados por otras personas. Yo estoy escuchando ya muchas voces que dicen que estas medidas del señor Sagasti de la cuarentena está destinada a postergar, a frustrar el proceso electoral. Y eso es algo que podría pasar, que eso es algo que no podemos nosotros dejar de contemplar en el análisis como un curso eventual. Entonces yo quería preguntarte a ti, Víctor Andrés, cómo quedan pues las elecciones en un contexto como el que estamos previendo, donde hemos dicho todos de la pandemia
va a incrementarse, los resultados puestos por el equipo Sagasti y la doctora Massetti son insuficientes, y entonces, ¿cómo quedan las elecciones? ¿Qué decir frente a eso? ¿Hay que rendirse frente a esa posibilidad ante la catástrofe sanitaria, o hay que mantener un espíritu republicano, democrático, de exigir el cambio de gobierno como una necesidad del Estado peruano de poder superar la crisis que tenemos por una vía democrática? Víctor Andrés. Lo han silenciado. Con el audio, Víctor Andrés. ¿Aló? Sí, ahora sí. No sé qué dice la producción al respecto. Ahora sí, Ángel. Que prenda la cámara, por favor, Víctor Andrés, prende la cámara. A ver, espérate, ¿ya? ¿Ya? Ha habido parece que nos están diciendo que hay una falla de internet. Entonces lo que podemos pasar es, Juan, tú que absuelvas estas preguntas. Sí. Sí. Sí considero que en el caso de la cuarentena se podría estar inscribiendo dentro de un plan mayor, ¿no? Mira, hay quienes hablan de que uno exagera, pero en política uno tiene la obligación de ver aquellas señales que están debajo del agua. Y cuando uno lee memorias de personas que tienen amplia experiencia política en el ámbito peruano, como Felipe Osterling, ¿no? Situaciones como la que estamos viendo ya han sido clásicos en la historia del Perú. Entonces, en momentos de pandemia, generar una cuarentena. Estoy escuchando, ¿ustedes me escuchan o no? En línea, ¿hay un problema con el audio? Que prenda la cámara, Víctor Andrés, y en todo caso, no sé si tú no tienes inconveniente, hasta que se resuelva ese problema, dejamos en la palabra a Juan Cheput y tú después terminas esta ronda de conversación. ¿De acuerdo, Víctor Andrés? Juan. Bueno, señalaba que en este pedido de cuarentena pueden haber algún tipo de objetivos, ¿no? Que lo que están buscando es socavar, obviamente, el proceso electoral. Y podrían haber hasta varios planes, ¿no? El primero, que se posterguen las elecciones, que se generen las condiciones de pánico para que se posterguen las elecciones. Mira, no es gratuito que al anuncio de Vizcarra de solicitar postergación de elecciones surjan los opinólogos de siempre a decir inclusive, si a mí me dicen que tengo que votar el 11 de abril, yo no voy, ¿no? En una vocación antirrepublicana y no ciudadana inédita en la historia del Perú. ¿Serán las consultorías, las asesorías que se hacen que los obligan a llevar a estos opinólogos a hablar así? Pero hay países en los cuales las situaciones sanitarias han sido peores y, sin embargo, con protocolos adecuados, con protecciones debidas, se han podido llevar a cabo. 2 meses y medio es más que suficiente para que se establezcan los protocolos necesarios para que de esa manera se pueda acudir a las urnas, que sería, como dice Daniela, el peor escenario. Pero hay otro punto que debemos tomar en cuenta. Este gobierno está impidiendo el proselitismo. Este gobierno, y sobre todo el Partido Morado y los partidos de izquierda, son muy buenos en redes sociales. Han logrado manipular a la población, destruyendo a los opositores en el proceso electoral del 26 de enero. Y son muy malos en materia proselitista, pues la gente los rechaza. Cuando lo ve, lo rechaza. Pero en redes sociales, destruyendo honras, descalificando a las personas, buscando troles, insultando, allí sí son buenos. Entonces, ¿a quiénes afecta impedir el proselitismo? A César Acuña, que venía haciendo una campaña a lo largo y ancho del país, a Johnny Lescano, que estaba haciendo lo mismo. A los que estaban subiendo en las encuestas ya no pueden hacer ahora proselitismo. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere. Y eso beneficia
a Guzmán y a aquellos que, como en el caso de Somos Perú, están recibiendo rechazo del ciudadano. Y el otro punto es el siguiente. Una cuarentena exige bonos y ayuda social. Y desde el momento que van a dar bonos y programas sociales como reparto de alimentos y dádivas, aparece de nuevo el papá gobierno. ¿Y quién es el papá gobierno? El gobierno morado. Y los puede ayudar por extensión a mejorar su imagen ante la colectividad. Por lo tanto, hay que estar muy atentos. No olvidemos cómo, si en estos momentos, en términos populares, ese individuo que responde al nombre de Martín Vizcarra tiene cierto nivel de favoritismo en los ciudadanos, es por el papel que jugó en el reparto de dádivas, de bonos, que al final ni siquiera llegaron, pero se genera una percepción de ayuda del gobierno. Como dice Timothy Snyder, ¿no? Las mentiras son efectivas porque calan en la gente y no importa que después se descubra que son falsas, ¿no? Hay una anécdota inclusive que él describe, que hay un político importante norteamericano que dice una mentira en la mañana y cuando sus asesores le dicen, oye, pero eso es imposible de cumplir, él contesta, no importa, en la noche no se van a acordar y diremos otra mentira, ¿no? Ese es el estilo de Vizcarra, propio de los autoritarismos, ¿no? Mentir sistemáticamente para generar percepciones positivas que al final generan expectativa en la gente y obviamente le conceden un favor. Entonces hay que estar muy atentos en esta cuarentena a que empiecen los repartos de bonos y dádivas que beneficien al Partido Morado como por el hecho de ser parte del gobierno. Que tú has manifestado, Juan, compartiendo esos puntos de vista, yo quisiera traer aquí a la memoria de todos que los sectores radicales y extremistas han hecho de esta frase una suerte de dogma. Hay que acelerar y agudizar las contradicciones como una forma de poder tener ventajas y acceder al poder. Y por otro lado, recordar lo que tú también decías, en el caso de Venezuela. En Venezuela, tanto el señor Chávez como Maduro, al empobrecer a la población, al destruir los puestos de trabajo, al poner en cuestión la sobrevivencia de la gente, generó un amplísimo sector social que para poder sobrevivir tenía que depender de la bondad estatal, de los programas de asistencia y ayuda, de los carnets que en ese país el gobierno repartía. Y eso le generó al gobierno, mira tú, una suficiente base social que hasta ahora le da un respaldo importante a pesar de la tragedia que vive el hermano pueblo venezolano. Yo quisiera finalmente conocer tu opinión, que lamentablemente se cortó por estas fallas técnicas, al respecto, contigo, Vitocho, para ir pudiendo cerrar estas ideas sobre el problema de las elecciones. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien ahora? Ya, bien. Bueno, interesante. Bueno, eso me ha servido para escuchar a Daniela y a Juan con mayor detalle, ¿no? A ver, yo creo que las elecciones, cuando se ha hablado de elecciones, se ha hablado de que alguien quiere postergarlas, es porque siempre esa persona tiene algún tipo de beneficio. No piensa en el pueblo, está pensando en él, en sus propios respaldo o resultados favorables, porque él es candidato. O sea, que alguien que no es candidato, que no tiene nada que ver nada con la política, que no tiene ningún interés partidario, diga que las elecciones tienen que postergarse, bueno, yo podría creerle algo. Pero cuando alguien es candidato y él mismo propone, y ha sido presidente antes y ahora es candidato, propone la postergación, es porque quiere beneficios personales. Eso es evidente, eso nadie lo cree de manera diferente. Ahora bien, en el caso de Vizcarra, Vizcarra está buscando recién un respaldo popular, que nunca lo ha tenido, porque él ha sido elegido por Kuczynski vicepresidente. Y la gente votó por Kuczynski presidente, no votó por Vizcarra vicepresidente, porque ni siquiera votó por él para ir al Congreso porque no era candidato al Congreso. Meche Arauz por lo menos tenía una legitimidad que era el voto obtenido para ir al Congreso. En el caso de Kuczynski, el voto obtenido para ser presidente, pero él nada. Él se le cayó la presidencia del cielo, fue un chiripazo, y ha gobernado con chiripazos y cerró el Parlamento y luego el Parlamento lo vacó. Entonces, cuando él dice 105 personas me han vacado, que no representan los 32 millones de peruanos, sí, los representan.
mal o bien, pero lo representa. Pero él no ha tenido nunca una votación popular que lo haya respaldado. Entonces, aquí él está buscando un interés. Y el interés es de varias maneras. Primero, prolongar los 6 meses que él ha incumplido siendo candidato. O sea, para que después no observen su elección. Ojo. Segundo, también la elección de Sagasti. Sagasti es mi segundo vicepresidente y aún no ha renunciado a la segunda vicepresidencia, a la candidatura. Y entonces hay un interés, pues evidentemente, de darle mayor oxígeno a sus propias candidaturas y a las normas que pueden ser, digamos, recurridas a ellas para buscar algún tipo de nulidad en sus futuras elecciones. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Primero, las elecciones hay que hacer de todas maneras. Las han hecho otros países en peores situaciones. El Perú nunca, salvo las dictaduras, han postergado elecciones. Las únicas elecciones que no se convocaron fue cuando el general Prado, en plena guerra con Chile en diciembre del año 1879, se fue al Perú sin convocar elecciones. No las convocó y debió hacerlo. Y después viene pues lo que ya conocemos. En Chile, durante la Guerra del Pacífico, hubo elecciones, salió elegido el señor Santamaría y reemplazó a Aníbal Pinto. En plena guerra hubo elecciones en Chile. En el Perú no las hubo. Pero luego el presidente Belaúnde, cuando lo derrocan días antes de convocar elecciones, no las convoca, pero las convoca en el exilio en Buenos Aires. En la Plaza San Martín de Buenos Aires las convoca. O sea, siempre ha habido un interés de convocar elecciones cuando se trata de gobiernos democráticos. Cuando se trata de gobiernos dictatoriales, la cosa cambia. Y finalmente, ¿qué se puede hacer? Yo creo que el voto tiene que ser voluntario. Yo soy uno de los primeros que he presentado proyectos de ley hace los últimos 15 años para que el voto sea voluntario y siempre me he encontrado con la oposición, a veces del PPC, a veces de los nacionalistas, a veces del APRA. Pero en este caso, estando a puertas del 11 de abril, lo que tiene que hacer el gobierno es simplemente un decreto de urgencia eliminando las multas por no votar. Se acabó. Y irán a votar los que se sientan bien y seguros para ir a votar. Y eso será una buena muestra de lo que va a ser más adelante el voto voluntario. Voto voluntario al cual el Perú deberá llegar tarde o temprano, como es en casi todas partes del mundo. Y si votan 50% de la votación, bueno, ahora votan el 90, 85, 90. Si votan el 80, el 50, 60, igual los resultados no van a cambiar en gran medida. Tan es así que las encuestas, que son un reflejo de la voluntad popular, aciertan casi siempre y solamente toman 2.000 muestras o 1.500 muestras. O sea, que voten 50% de la votación, o 70, 80 o 90, no va a cambiar los resultados. Y creo que eso es importante, darle tranquilidad al pueblo para que vayan a votar los que quieran ir a votar, evidentemente, y que no haya una obligación para hacerlo y no una multa, sobre todo, para hacerlo. Muy bien, hemos escuchado un conjunto de opiniones y creo yo que la consecuencia obvia es que hay que estar totalmente vigilantes, atentos, con el objeto de evitar que esta cuarentena y los efectos de la pandemia puedan terminar contaminando y destruyendo nuestra democracia, postergando, frustrando el proceso electoral. Y no olvidemos que hay sectores radicales y extremistas que ven la cosa distinta y lo que para la mayoría de los peruanos es un sufrimiento permanente, que es la angustia económica, la pérdida del empleo, la posibilidad de contagiarse, de fallecer, etcétera. Esos dolores son, sin embargo, y quiero decirlo con todas sus letras, una suerte de oportunidad para mentes mezquinas y perversas que quieren aprovechar esta situación para perpetuarse en el poder. Y quiero terminar trayendo aquí a la memoria las frases de Jefferson, el gran padre de la patria norteamericana, que dijo que la libertad era un bien precioso que demandaba de una vigilancia permanente. Muchas gracias.